Bienvenidos a este webinario que vamos a tener en este día, donde vamos a tocar temas muy interesantes y muy actuales, sobre todo con algunas alternativas muy innovadoras que hemos diseñado en nuestro despacho. ¿Qué vamos a ver en este webinario? Esencialmente es cómo evitar que el SAT intervenga el patrimonio del socio a través de facultades excesivas por virtud de la Reforma 2020. A partir de este año, y de acuerdo a las reformas que hay, es más fácil que el SAT pueda intervenir en el patrimonio del socio, porque ahora tiene facultades excesivas. La ley le brinda ciertas facultades que han excedido. ¿Y para quién es esto? ¿A quién le estamos hablando? Primero, empresarios que buscan contar con una mayor protección y fortaleza de su estructura corporativa. Esto es para empresarios que están buscando protegerse porque estamos entrando en una etapa, en una era en donde el patrimonio es más vulnerable. Para personas físicas y morales que hubieran aplicado estrategias agresivas y busquen optar por mejores prácticas. Por ejemplo, pago de asimilados por más de 500,000 pesos. En años anteriores, empresarios han aplicado este tipo de estrategias, ¿verdad? Han buscado, ¿verdad? A veces las han aplicado por falta de liquidez, por buscar una mejor posición monetaria dentro de la empresa, por muchas razones, pero que ahora están probablemente en algún riesgo. Empresas que en general busquen una mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista legal fiscal, porque al final veremos que hay una mejor manera de hacer esto con estrategias innovadoras y dentro de lo legal. En este webinar vamos a conocer cómo es que hemos generado una estrategia para blindar el patrimonio de los clientes y de esta forma proteger sus recursos más valiosos. Tenemos una estrategia que queremos platicarle para blindar el patrimonio de nuestros clientes y proteger sus recursos, ¿verdad? No solo económicos, sus derechos, sus recursos humanos, todos los recursos que implican una empresa. Hablaremos de los nuevos criterios del SAT y de cómo va a estar actuando desde ahora y en un futuro y qué va a ser seguramente durante mucho tiempo, ¿verdad? Las campañas contra asimilados al salario, ¿verdad? Implementaron algo que se llama ProPrefas, Programa de Prelimitar para la Fiscalización de Asimilados al Salario, y entonces este programa está implementado ahorita y es toda una campaña. Todo ahorita lo vamos a comentar, vamos a ver qué hacer al respecto. Déjame decirte esto, la mayoría de los empresarios optaron en años pasados por utilizar planeaciones agresivas con el propósito de pagar menos impuestos. Y hasta cierto punto entiendo esta posición de muchos empresarios, hasta cierto punto puedo yo comprender esto. La verdad es que somos un país con una carga fiscal excesiva. Muchos empresarios, si pagaran su carga fiscal tal como se les calcula de su negocio, prácticamente trabajarían para el SAT, ¿verdad? Es un socio por casi una tercera parte. Y el otro asunto con los impuestos es que empresarios y personas no vemos, ¿verdad? En los servicios no vemos nuestros impuestos que estén funcionando para algo realmente. No estamos viendo mejores carreteras, mejores servicios de salud, no lo vemos, ¿verdad? Los impuestos se han convertido en auténticos donativos, ¿okay? Y entonces muchos empresarios, incluso en un afán por sobrevivir a las crisis, por sobrellevar ciertas crisis, han implementado estas planeaciones agresivas. El único tema es que como ha cambiado en estos últimos 2 años, como han estado cambiando las leyes, como han estado viendo las reformas, pues ahora han quedado vulnerables, ¿verdad? Ante el SAT, y es lo que vamos a platicar, ¿verdad? Dentro de estas planeaciones estaban incluidas la compra de facturas, los asimilados al salario, las cooperativas, comanditas, planes privados de pensiones, sindicato, entre muchas otras. Y a partir del 2020 se reforma el Código Fiscal de la Federación y hubo una reforma penal cuyo propósito, ¿verdad?, era detener todo esto de una vez por todas. O sea, lo que está buscando el SAT es detener, ¿verdad?,
de una vez por todas estas prácticas. El procurador fiscal lo dijo muy claro, ¿verdad? Se acabó la fiesta, ¿verdad? Se acabó esto que hacían. Y la verdad es que con esta reforma penal y las reformas al Código Fiscal de la Federación, pues en realidad sí se convirtió en un tema muy peligroso. Estas reformas son meramente recaudatorias. Aunque este gobierno prometió no subir los impuestos, no necesitó hacerlo, ¿verdad? Simplemente limitó las deducciones, ¿verdad? Impuso indirectamente, ¿verdad? Indirectamente se cortó los subsidios, cortó las deducciones o hizo que las deducciones fueran muy difíciles. Esa fue su manera de aumentar impuestos y aumentó el endurecimiento de la recaudación. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que la recaudación está endurecida y muy fuerte. Porque además eso le sumamos toda la parte electrónica y pues eso nos lleva a la situación en la que estamos. Mire, el auténtico problema que tienen los empresarios es que muchas veces no cuentan con una asesoría adecuada, ya que las empresas que dan estos servicios de estrategias agresivas únicamente se limitan a prestarlos y cobrar su comisión. Por la misma estructura, las empresas que prestan estos servicios, ¿verdad? Que muchas veces van de la ilegalidad abierta a una frontera entre lo legal y lo ilegal. Bueno, pues solamente crean empresas, entregan facturas, ¿verdad? Cobran comisiones, tienen toda una estructura por la cual van pasando el dinero, que además la autoridad ya la conoce, ya sabe cómo está, ya déjeme decirlo, abrió todas esas estructuras y ya sabe, las conoce, las ve. Entonces, y estas empresas solo cobraban una comisión. Además era muy fácil. Muchas veces ni contratos hacían, nada, simplemente yo recuerdo en alguna ocasión escuchar a un cliente, ¿verdad? Le habló a alguien, ¿verdad? Pidió la factura, mandó el cheque y a los 2 días tenía, o al otro día tenía el dinero de regreso. O sea, era muy fácil la implementación. El gran tema es que ahora que están surgiendo los problemas, pues muchos de estos prestadores de servicios pues no están respondiendo a lo que sucede. Recientemente me habló un cliente, ¿verdad? Que algunos de sus proveedores fueron listados en el 69B y el tema es que pues le estuvo hablando a la persona que le prestó esos servicios y ni siquiera la llamada le tomó. Y ese es otro de los riesgos adicionales de esto, de que estas empresas no se hacen responsables, ¿verdad? Y cuando domines esta información tendrás claro cuál es la estrategia para proteger tu patrimonio, ¿verdad? Te mostraremos las ventajas contra las desventajas de no hacerlo y una vez que tu patrimonio esté protegido sabrás qué decisiones tomar posteriormente, ¿verdad? Y qué alternativas legales existen para modular tu carga fiscal. O sea, hay alternativas para que tu carga fiscal no sea tan alta, como te digo, innovadoras. Muy bien, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es José Luis Sosa, ¿verdad? Soy contador público, tengo una maestría en impuestos. Soy autor del libro Contador, ¿por qué pago tantos impuestos? Yo fundé un despacho que se llama BPCU, un despacho que es de contadores y de abogados. Tenemos una parte contable y una parte legal. Pero el asunto es en qué nos enfocamos. Nos enfocamos en ayudar a garantizar la seguridad y la continuidad de las empresas a través de estrategias innovadoras con sustento legal y seguro. Ayudamos a nuestros clientes a su seguridad y a su continuidad. Creemos que la continuidad y que las empresas permanezcan en el tiempo es lo que es en la parte en lo que nosotros les ayudamos. No meterlas en riesgos, al contrario, protegerlas de riesgo, pero que tengan, que puedan generar la liquidez necesaria, ¿verdad? Y la riqueza necesaria para continuar. Muy bien, y además a través de estrategias muy innovadoras. Algunos de nuestros clientes, por ejemplo, nuestro cliente es Bunge Limited, Bunge de México, en la parte de México. Es una empresa transnacional de la industria agroquímica. Es de la industria
agroalimentaria, es la tercera empresa agroalimentaria más grande del mundo. Y la parte de México, nosotros tenemos una parte de lo fiscal, ¿verdad? De todos los temas fiscales de Bunge en México. Es una empresa muy grande y muy institucionalizada, que es nuestro cliente. También otro de nuestros clientes es Grupo James, una empresa totalmente agroindustrial. Ellos son los principales sembradores de plátano en el mundo, de banana. Tienen como productores individuales, son los más grandes del mundo, y además siembran palma africana y refinan palma africana para hacer aceites, y son líderes prácticamente en todo Centroamérica y el Caribe, y ahora parte de México, porque están aquí en México desde hace algunos años, y ahora son nuestros clientes. Nosotros manejamos con ellos toda la parte fiscal y legal, la parte corporativa. Muy bien. En este webinario te asesoraremos sobre todo lo que necesitas saber con relación a la planeación fiscal agresiva y cómo proteger a los socios de las empresas de cualquier responsabilidad solidaria. Esto es, cómo proteger a los socios de las empresas. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? El SAT está persiguiendo fuertemente a todas las empresas que operaron a través de planeación agresiva o evasores. El SAT ha implementado todo un sistema, todo un programas, ¿verdad?, para perseguir fuertemente a todo este tipo de empresas. Aquí hay algunas noticias, ¿verdad? El SAT tiene en la mira 10,000 factureras, entonces ha sido noticia, ¿verdad? Carlos Romero, el procurador fiscal, ha salido muchas veces en los medios diciendo que cuál es la estrategia de la autoridad, ¿verdad? Que lo van a hacer prácticamente, van a usar la parte penal para obligar a la gente a pagar sus adeudos, pero además ahora el SAT tiene, a través de la responsabilidad solidaria, la facultad de poder cobrar los impuestos que debe la empresa, cobrárselos a los socios. Entonces, desde este punto de vista, pues tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que entender que hay unos criterios internos que tiene el SAT, ¿verdad? Estos criterios internos, ¿verdad? El SAT desplegó una campaña en contra de todas las personas que se hubieran pagado por medio de asimilados al salario de más figuras agresivas, y emitió algunos lineamientos internos, como le dijo los PROPREFAS, ¿verdad? El programa preliminar de fiscalización, es de estos lineamientos, ¿verdad? Dentro de estos lineamientos, se prevé que se cite mediante una carta de invitación al contribuyente para efectos de cuestionar las operaciones mencionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a citar, yo autoridad o la autoridad cita al contribuyente, ¿verdad? Y entonces allí le va a hacer un cuestionario y le va a mostrar, ¿verdad?, las diferencias que la autoridad encontró. Los lineamientos internos indican qué es lo que debe hacer el personal del SAT ante cada circunstancia posible. Estos lineamientos, que ya los conocemos, ¿verdad?, dicen exactamente cómo debe de actuar el personal del SAT. O sea, dice, si el contribuyente dice que se va a autocorregir, bueno, tú vas a hacer esto. Si dice que no se va a autocorregir, entonces tú tienes que hacer esto. Si dice que le robaron la identidad, pues tú tienes que hacer esto, ¿verdad? O sea, cada cuestión más o menos está contemplada. El SAT establece que el contribuyente puede reaccionar de una serie de maneras, y entonces el SAT le dice a su personal qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esta campaña de asimilado al salario, ¿sí?, es un programa de fiscalización de asimilados, ¿verdad? La Administración Central de Auditoría, de Planeación y Programación de Auditoría está identificando contribuyentes que se pagaron más de 500,000 pesos al año.
Y es muy fácil, tienen los timbres, ¿verdad? Buscan personas asimilados al salario, buscan mayores de 500,000 pesos y ahí les sale un listado. Y empiezan a mandar invitaciones y de esta manera empieza el proceso de fiscalización a los asimilados. Debemos de entender, es muy importante entender esta parte. Mucha gente trató los asimilados así de manera general. A mí me pagan por asimilados. Pero hay 5 actividades que pueden ser pagadas por asimilados al salario. 5 actividades que pueden ser, déjeme decirlo, que pueden asimilarse a un salario. Entonces, los anticipos de rendimientos de miembros de cooperativas, sociedades civiles o asociaciones civiles, ¿verdad?, se pueden asimilar a salarios. Los honorarios a miembros de consejos, administradores y comisarios pueden ser asimilados. Los honorarios a prestadores de servicios, prestación de personas físicas pueden ser asimilados. Los ingresos pagados por personas morales a personas físicas con actividad empresarial pueden ser asimilados a salarios. Los ingresos obtenidos por la adquisición de acciones del empleador pueden asimilarse a salarios. Es muy importante entender que nosotros nos podemos ubicar en cualquiera de estas conductas. ¿Okay? A mí me pagaron un asimilado, pero de estas 5 opciones, ¿por qué me pagaron por asimilados? Y depende de cómo establezcamos que nos pagaron por estas 5 opciones, es como nosotros vamos a poder establecer un mapa de defensa, ¿okay?, en contra de los asimilados a salarios. O sea, vamos a poder establecer cómo defendernos de esto. Y obviamente, ¿verdad?, conociendo el mapa de lo que la autoridad quiere hacer. Entonces, la etapa de este programa preliminar de fiscalización asimilados a salarios es el exhorto. Este no es propiamente un acto de fiscalización, es una invitación. Ven, ¿verdad?, te cuestiono y te pregunto, yo te digo, yo te hago las preguntas, ¿verdad? Y si allí no nos arreglamos, si allí lo que quiere la autoridad es que te autocorrijas, si allí no te autocorriges, bueno, entonces te mando un requerimiento, y si ahí no te autocorriges, pues ya puedo llegar hasta un acto de fiscalización, como es una visita domiciliaria o una visita de gabinete, cualquiera de estas dos. Hay que tener al conocer bien este programa y todas las implicaciones y todas las vertientes que tiene, podemos establecer los escenarios derivados de cada una de estas etapas, de la notificación, del exhorto, del requerimiento o de las fiscalizaciones. Entonces, tenemos que estar conociendo. Todos estos escenarios están en este programa. ¿Okay? Todos estos escenarios los tiene el programa. Como les decía, debemos de conocer cada escenario. Obviamente hay que conocer este documento que nosotros conocemos, nos dice primero, cómo encuadrar el ingreso. Segundo, qué dice el contribuyente, qué hace el contribuyente, qué dice que va a hacer, y entonces, o qué es lo que hace el contribuyente después de esta invitación, y entonces la autoridad ya sabe cómo va a actuar. ¿Okay? Una de las cosas es que, por ejemplo, en el exhorto no puede llevar a alguien que lo asesore, es lo que me están haciéndolo en este momento. Yo me citan, ¿verdad?, y tengo que ir solo. No puedo llevar ni a un abogado, ni a mi contador, ni a nadie. Tengo que ir yo solo. No dejan entrar. Obviamente es ilegal, pero como es una invitación, ¿verdad?, pero pues, tienen el sartén por el mango. Si yo digo que no voy, si no va mi abogado, me dicen, no vengas, ¿verdad?, pero entonces te voy a requerir oficialmente. Y lo que nosotros recomendamos es que todo esto se arregle en el exhorto. O sea, estamos pensando que cuando sucede esto, lo que estamos recomendando es que el contribuyente arregle este tema en el exhorto. Entonces no puede llevar a alguien que, aunque parece ilegal o es ilegal, ¿verdad?, probablemente hay que ir. ¿Por qué quieren que vaya solo el contribuyente? Porque le van a hacer un cuestionario, el cual también conocemos. Y este cuestionario son ciertas preguntas,
¿verdad? Que tiene que contestar. Obviamente el contribuyente pues tiene que saber, tenemos que saber qué preguntas le van a hacer. Allí, ¿verdad? Como les digo, les van a decir, le van a sacar un PowerPoint, le van a decir qué es lo que observaron, qué es lo que los ingresos, ¿ok? Y le van a hacer este cuestionario, donde están, ahí se muestran todos los escenarios, ¿verdad? Según lo que vaya a hacer el contribuyente es cómo va a actuar la autoridad. Y como lo dijimos anteriormente, los conceptos asimilados son varios, ¿okay? Y eso tiene una implicación a la hora de estar allí en esa invitación. Y lo más importante es que si conocemos este documento, tenemos un mapa de lo que pasa, ¿okay? Tenemos un mapa, y al conocer el mapa conocemos el campo. Entonces este es más o menos lo que tenemos que hacer en este tema de asimilados. ¿Ok? Entonces, la autoridad tiene un plan para cada acto y posible circunstancia antes, durante y después de cada evento. Ella ya tiene un mapa, pero lo más interesante es que nosotros tenemos también ese mapa y podemos obviamente también trazar una ruta dependiendo de cada caso. Dependiendo de cómo se pagó ese asimilado a esa persona, es como nosotros podemos trazar una ruta. Entonces, hay escenarios previos a la entrevista, escenarios durante la entrevista y escenarios posteriores a la entrevista que tiene. O sea, son los escenarios que tiene la autoridad en este caso, y es, como decimos, en esta primera cita, en este exhorto, tenemos que poder arreglar esto. Entonces, tenemos que conocer esta entrevista, porque entrevistan al contribuyente, y entonces plantear cada escenario dependiendo de qué pasó durante la entrevista. ¿Okay? Ahora bien, siempre que hay un tema de asimilados a salario, ese dinero no le llegó al empresario. Sí, quiere decir que previamente se pagó una factura, o la empresa, ¿verdad?, de donde él es socio, pagó ciertas facturas, compró ciertas facturas, y entonces vamos al tema de responsabilidad solidaria para los socios. ¿Okay? La responsabilidad solidaria siempre... ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Antiguamente, la responsabilidad solidaria quiere decir que en qué circunstancias, nos dice el artículo 26, el contribuyente tiene a alguien que cuando él no puede termina de pagar ese alguien. En el caso de socios o accionistas, antiguamente, ¿verdad? Había cuatro escenarios para la responsabilidad solidaria. Entonces, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación dice: son responsables solidarios con los contribuyentes, los socios y accionistas respecto de las contribuciones, ¿verdad? Y en los siguientes supuestos, ¿verdad? No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente. No lleve contabilidad la oculte o la destruye. Desocupe el lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso. No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Había 4 supuestos, prácticamente, por los cuales el socio o accionista era responsable solidario con el impuesto. Como dije, el responsable solidario es cuando el contribuyente o la empresa no puede terminar de pagar el impuesto. Entonces, el responsable solidario paga lo que le faltó pagar a la empresa o al contribuyente. Estos supuestos eran no registrarse en el RFC, cambiar su domicilio sin presentar aviso, o no sea localizado, o no lleve contabilidad. 4 supuestos que prácticamente era imposible cambiarlos. Prácticamente no se podía cambiarlos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nunca había un escenario en donde el socio tuviera que pagar
los impuestos de la empresa, o el SAT pudiera cobrarle al socio los impuestos de la empresa. De hecho, puede embargar los bienes. ¿Ok? Entonces, en este año se añaden 4 fracciones más a la responsabilidad solidaria, ¿verdad? La fracción F, G, H, E, y la fracción F es: omite enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que les establezcan las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido. Si yo retuve contribuciones o recaudé contribuciones como el IVA, o sea, si no pago el IVA que yo recaudé o hago algo para no pagarlo, o retengo por sueldos y salarios, por honorarios, por todo este tipo de cosas, y no lo entero, soy responsable. Pero hay dos casos, que es cuando el inciso G, ¿verdad? Es cuando a mí como el contribuyente me suben al 69B. Recordemos que el 69B es este procedimiento en donde una empresa se asume, ¿verdad?, que hace operaciones inexistentes, y entonces la listan, ¿verdad?, en un listado que se publica en el Diario Oficial. Y entonces, si a mí como empresa me listan en el 69B, pues entonces ya quedó como definitivo. Entonces los socios de esa empresa son responsables solidarios. El segundo caso, ¿verdad?, es cuando yo compré a una empresa, ¿verdad?, o hice operaciones con una empresa que está en el 69B, ¿okay?, y rebasa de 7.804.000. Hago operaciones con una empresa y queda como definitiva y rebasó este monto, entonces yo soy responsable solidario con esa empresa, ¿verdad? Y hay un último párrafo que es un tema de pérdidas. ¿Cuál es el asunto con esto? Que subirnos o iniciarnos un procedimiento del 69B a nosotros o a un proveedor nuestro, o si operamos con empresas que realmente hacen operaciones inexistentes, se compró una factura, estas cosas de asimilados, pues es muy fácil subir esa empresa al 69B, porque todo lo que se requiere es una presunción. Es una simple presunción. Entonces, con mucha facilidad, ¿verdad?, a mí me llegan, me auditan, me determinan un crédito. ¿Ok? La empresa no alcanza a pagar. Saben que yo tengo el patrimonio, ¿verdad? Suben mi empresa al 69B. O ven entre mis proveedores alguna empresa que la verdad le compré facturas, o simplemente alguna que les gustó, suben al 69B, queda como definitivo. Y entonces sí, la autoridad tiene la facultad, ¿verdad?, de meterle la mano y de cobrarse con mi patrimonio los impuestos de la empresa. Entonces, en estos casos, mi patrimonio está en riesgo. Yo, como socio de una empresa que compró facturas, ¿okay?, está en riesgo. Muchas empresas están así. Entonces, hay otro tema de responsabilidad solidaria, es calcularla. Antiguamente decía que yo era responsable solidario hasta el monto de mi aportación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo había aportado 100,000 pesos a la empresa, yo solo era responsable solidario hasta por los 100,000 pesos. No podían cobrarme más de esos 100,000 pesos que yo había aportado. La responsabilidad solidaria ahora se calcula, ¿verdad?, sobre mi participación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy accionista de esta empresa en un 50%, yo también soy responsable solidario por el 50% del crédito fiscal. No por mi aportación, sino por el 50% del crédito fiscal. Si soy socio en un 30%, pues entonces yo soy responsable solidario por el 30% del crédito fiscal que el SAT le determinó a la empresa. Otro asunto es el periodo de la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, ¿verdad?, dice este párrafo, o sea, durante qué periodo soy responsable solidario. La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad
respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad. O sea, si yo tengo el control efectivo, ¿verdad? O sea, durante el periodo en que yo tuve el control efectivo de la sociedad. Y nos dice allí adelante, ¿verdad?, ¿qué es el control efectivo de la sociedad? Dice, se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes. 1. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. O sea, si soy el único Dios verdadero de la sociedad, yo soy responsable solidario. Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de una persona moral. O sea, si tengo derechos de voto y mi voto es el definitivo, o sea, mi voto es el mayoritario, pues prácticamente controlo la sociedad. Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, sea a través de la propiedad de valores, por contrato o por cualquier otro. Entonces, es muy claro que es muy fácil, ¿verdad?, que si yo soy el accionista principal de la sociedad, si además estoy como tengo la mayoría de las acciones con voz y voto, ¿verdad? Además llego yo y tomo decisiones y quedan claras las decisiones, pues seguramente yo estoy dentro de este supuesto de que tengo el control efectivo de la sociedad. Entonces yo caigo en un tema de responsabilidad solidaria si es que la empresa compró facturas o algún tema de estos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata el blindaje corporativo? ¿Okay? Y vamos a ver qué es el blindaje corporativo. Es toda una reestructura corporativa, ¿verdad?, y legal de la empresa. Es hacer toda una reestructura de tal manera que la responsabilidad solidaria la desviemos. ¿Ok? Implica, ¿verdad? Yo lo que hablo con algunos clientes es, implica incluso implementar un sistema de gobierno corporativo. Implica tomar la responsabilidad, ¿cómo se llama? A través de la institucionalización de la empresa, la división entre accionistas y el consejo de administración. La estrategia es reorganizar la empresa y llevar el control efectivo a otro lado. O sea, sus supuestos de control efectivo, quitarlos de los accionistas y llevárnoslos a otro lado para que la autoridad ya no pueda tocar al accionista. Entonces, pero es a través de la institucionalización, ¿verdad? No necesariamente así como tal la institucionalización, pero sí la reorganización corporativa, dividir a los accionistas y al consejo de administración, y es reorganizar la empresa, ¿okay?, para que el control efectivo salga de allí y no lo podamos llevar, ¿verdad? Es reestructurar la empresa con ciertas características, es hacer un holding, ¿verdad? Es una reestructura completa, pero con ciertas características. Generar unos usufructos mediante contratos, dividir las obligaciones y derechos del usufructuario, del propietario, o sea, dividir los derechos del propietario, del usufructuario de la acción, para efectos de la responsabilidad solidaria. Entonces, de esta manera nos llevamos el control efectivo a otro lado a través de estas figuras, y con esto blindamos el patrimonio del socio y obviamente vamos un paso adelante de la autoridad. Tiene además como beneficio adicional que reorganizamos la empresa. Hay una reorganización. Se puede empezar a caminar hacia la institucionalización, si no es que ya caminar, estar ya prácticamente en el proceso de institucionalización. Y obviamente el beneficio adicional es que la responsabilidad solidaria
el control efectivo no lo podemos llevar a otro lugar, ¿verdad? No podemos explicar todo en detalle porque cada empresa es diferente. De hecho, para el blindaje patrimonial tendríamos que hacer un análisis de cada empresa, porque cada empresa es diferente y a cada empresa tendríamos que checar su parte legal, toda su parte legal, para ver cuál sería la reorganización más adecuada para llevarnos el control efectivo a otro lado, ¿verdad? Todo esto se puede resolver con una estrategia totalmente legal y prácticamente con cero riesgo. ¿Okay? Obviamente es una corrección de las actas, de los libros, hacer contratos para efectos de proteger ampliamente el patrimonio de las instituciones. Y otra cosa es que es muy rápido. Esta operación se puede llevar a cabo casi instantáneamente y el patrimonio del socio queda. Les recuerdo para quién es esto, ¿verdad? Para empresarios, como lo dijimos al principio. Esto es para empresarios que buscan contar con una mayor protección y fortaleza de su estructura corporativa. Personas físicas y morales que usaron estrategias agresivas, ¿verdad? Y que están buscando mejores prácticas. Y empresas que en general buscan una mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista legal. Entonces, todo es cuestión de que se hagan los análisis pertinentes y aplicarlo de manera casi inmediata. Si tú estuviste en una situación como la que vimos al principio de esta presentación, en cuestiones de facturas o de asimilados a salario, o necesitas una alternativa que te genere liquidez y riqueza, o ambas, ¿verdad? Durante los siguientes 5 días vamos a abrir un espacio en nuestro calendario y te vamos a apoyar con una evaluación que no tendremos. Podemos tener una evaluación, ¿verdad? Que no te va a costar y que podríamos hacerte esta evaluación de cómo está tu riesgo, cómo está tu liquidez. En esta reunión te vamos a asesorar acerca de lo que tu empresa necesita y determinaremos qué es lo más viable para efectos de proteger tu patrimonio al 100% o para efectos de aumentar tu liquidez. Mira aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Ve a la parte de abajo y presiona el botón que está aquí abajo para programar una reunión estratégica online con nosotros. Programamos una reunión, nos vemos vía online y te damos una asesoría, ¿verdad? Podemos hacer una evaluación con cierta información que tú nos puedes dar y de ahí podemos ver qué podemos hacer y qué te podemos dar. Pues muchas gracias, no dejes de agendar tu llamada online con nosotros, tu reunión estratégica con nosotros y espero que nos veamos pronto en esta reunión estratégica.